Ya casi estamos conectados. Y bueno, pues con un tema muy, muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Nada más denme un minutito porque estamos ya prácticamente iniciando nuestra tertulia. Y pues gracias a ti que nos acompañas, que voy a ver un minutito. Entonces vamos a mi Zoom. Admitir ya está Axel. Porque no sé qué pasó, que estamos aquí en Facebook, pero no me deja. Ya estamos aquí, es que no lo encontraba a mí. Ya estamos conectándonos en YouTube. Axel, qué bueno que estás aquí conectándote con nosotros. Bienvenidos a cada uno de ustedes en nuestra tertulia digital de cada jueves. Es un gusto para nosotros que nos acompañen. Ya estamos casi listos, ya estamos aquí en Facebook. Gracias por acompañarnos, apasionados del empaque. Muy buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, pues yo soy Lili Rivera, ya los que me conocen, y pues para los que no me conocen me presento. Soy Lili Rivera, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de mis empaques, que es un gusto para mí compartir los conocimientos que tenemos y que día a día se suman más personas aquí a nuestro canal, que también los invito a que se unan a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Denle like a la campanita y suscríbanse. Están todas las tertulias que hemos visto en cada una de ellas. Hoy para nosotros, la verdad estamos muy contentos. Pati no se puede conectar porque, bueno, ella ahorita está en clase, ella está en su clase ya como, bueno, pues los que nos siguen y, bueno, los que no saben quién es Pati, ella es la directora de la capacitación de la ME y a ella le tocó clase a ella y por eso no está aquí, pero en un ratito que tenga para unirse se va a unir y pues les agradezco a cada una de las personas que están en el panel, así como los que nos están viendo por Facebook. Déjenos sus preguntas, déjenos de qué lugar nos están viendo, porque bueno, las redes sociales no tienen fronteras y eso es lo que nos ayuda. Y pues bueno, ya mucha presentación y como lo hacemos cada jueves, le voy a dar paso a Angie para que nos presente a nuestro invitado especial del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Adelante, noches Angie. a todos. Hola, ¿sí me escucha? Sí, buenas noches. Ok. Buenas noches a todos, a nuestros personas que nos acompañan ahora a través de Zoom. Cada vez se suman más, eso me da mucho gusto. Y pues bueno, para los que no me conocen, yo soy Angélica Espín, soy diseñadora gráfica. Actualmente me desempeño como asesor de empaque y display. Y pues bueno, le agradezco a Lili el haber creado este espacio y compartir todos estos conocimientos que hemos estado transmitiendo. Llevamos un año y pues bueno, también a las personas que nos siguen semana con semana y esperemos que esta comunidad cada vez crezca y crezca más. Y pues bueno, le doy paso a nuestra invitada especial, Marce. Marce, por favor, es un honor aquí tenerte y que nos platiques sobre tu experiencia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Angélica, gracias, Lili. Pues yo soy Marcela. Primero que nada, les quiero agradecer, Lili, por haber tenido la iniciativa de crear este espacio, a ti y a Pati por la invitación, por estarme ahí diciendo, Marce, tú puedes. Y bueno, aquí estamos. Yo soy diseñadora y comunicóloga visual. Hice un diplomado en empaque y branding y posteriormente me hice un diplomado en ingeniería y diseño en envase y embalaje. Y actualmente trabajo en una empresa, en una convertidora de cartón corrugado. Nosotros hacemos todo lo que se puede hacer en cartón. Nos especializamos en impresión flexográfica y digital. Y bueno, pues también le quiero agradecer aquí a Elo que está echándome porras esta noche. Elo fue mi jefa. Trabajamos en una empresa de electrónicos donde ahí me desempeñaba como diseñadora gráfica de empaque y pues básicamente era el cliente y ahora trabajo del lado del proveedor
lo cual me ha dado la experiencia para poder encontrar algunos puntos que son clave o básicos para la comunicación entre un cliente que busca un empaque y un proveedor que atiende a dicho cliente. También le quiero agradecer a Francisco, que también está aquí conectado. Él es mi jefe actualmente y pues me ha apoyado muchísimo para que yo pueda aprender cada día más de este tema que me encanta y me apasiona. Y pues bueno, voy a compartir mi presentación. ¿La pueden ver? En lo que Marce comparte su presentación, bueno, pues este espacio no es solamente para ti, ingeniero de empaques, no solamente es para las que estamos aquí, es para ti, estudiante, para ti, emprendedor y para todos los que usamos un empaque. Esto es para compartir estos conocimientos y para que aprendamos, y aparte de que estas tertulias también son muy divertidas. Adelante, Marce. Así es. Les voy a pedir, por favor, que si en algún momento tienen alguna duda o comentario, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Se trata de que aquí nos retroalimentamos entre todos. Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues denme un segundo. Ahí está. Bueno, pues Lili y Patti tienen esta tradición de comenzar con una frase. Entonces a mí me gustaría empezar con la frase de enseñar es aprender 2 veces. Es una forma que he encontrado de poder intercambiar pues comentarios, información, y uno va aprendiendo en el camino cuando uno pretende enseñarle a alguien. Y bueno, pues es un poco de lo que intentamos en esta tertulia cada jueves. Mi tema va a ser checklist de empaque corrugado, sin embargo me gustaría aclarar que hay ciertos puntos que son clave independientemente del material. No importa si es en cartón, si es en plástico, si son etiquetas, si son manga, no importa. Hay cosas que van a funcionar para todas las áreas del empaque, pero yo quiero hablar de empaque corrugado porque es donde tengo más experiencia. Y bueno, quiero que entendamos este checklist como los puntos que debemos entender que son clave en el proceso del desarrollo de un empaque. Y para eso quiero ahondar en qué es el diseño del empaque. El empaque tiene como misión conectar con el consumidor final con su propuesta gráfica y estructural, pero para que esto suceda en el desarrollo hay una serie de clientes internos los cuales van a exigir ciertos requerimientos a este empaque. Y el empaque es tan complejo que debe de cumplir con cada uno de estos requerimientos. Algunas de estas áreas o clientes internos van a ser, supongamos en una empresa donde nace un producto y se busca un empaque para dicho producto, vamos a tener áreas involucradas como es compras. Algunas empresas afortunadas tendrán el área de ingeniería de empaque, y también el área de marketing o diseño. A grosso modo, estas áreas van a tener un enfoque en ciertas cosas. Es el caso, por ejemplo, en compras le va a importar muchísimo los costos y los tiempos, mientras que ingeniería le va a importar la funcionalidad del empaque y marketing nos va a medir en ventas. Cuando les digo que hablemos el mismo idioma, es porque necesitamos entender todas estas áreas que van a estar del lado del cliente que está solicitando un empaque a un proveedor, como el proveedor también va a tener estos departamentos. Y todos los que estemos involucrados en el proceso tenemos que entender estos puntos que son muy importantes. ¿Cuáles son estos puntos? Es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, que es exactamente lo que tienen que conocer el proveedor, pero compras, pero el ingeniero, el diseñador. Todo esto va a ayudarnos a facilitar la operación, se van a evitar retrabajos o devoluciones y vamos a tratar siempre de cumplir con los tiempos. Cuando nosotros clientes vamos y le tocamos la puerta a un proveedor y le decimos, oye, necesito un empaque, hay clientes que van a entender muy bien las especificaciones técnicas de un empaque, pero va a haber clientes que no.
En dicho caso, el vendedor o proveedor va a empezar a hacer una pequeña entrevista, donde le va a preguntar, ok, ¿y cuál es tu producto? Ah, pues es un shampoo, o son unos lápices, etc. Ok, ¿y cuáles son las especificaciones de tu producto? Es decir, cuánto mide, cuánto pesa. Habrá ciertos productos que van a requerir ciertas especificaciones muy precisas o especiales en el empaque. Algunos de estos productos los vamos a encontrar, por ejemplo, en alimentos, medicamentos, electrónica, automotriz, que son generalmente empresas que van a contar con el área de ingeniería de empaque y que nos van a pedir ciertos requisitos especiales, algunas pruebas de laboratorio extras o que agreguemos ciertos tratamientos al material. También va a ser importante que el proveedor, en dicho caso, entienda los tiempos y las condiciones del almacenamiento y del transporte, porque esto nos va a arrojar a nosotros como proveedores qué es lo que el cliente está buscando en cuanto a estas especificaciones de su empaque y qué le puedo proponer. El tiraje y la frecuencia van a ser temas muy importantes porque eso a mí como proveedor me va a ayudar a entender qué sistema de impresión, qué sistema de fabricación, si voy a emplear herramientales, un poco entender si el tiraje es corto, qué le puedo proponer, si el tiraje es alto, entonces valdría la pena invertir en ciertos herramientales, en fin. Hay que entender el destino o finalidad de este empaque. Como hemos estado viendo en tertulias anteriores, el empaque puede ser primario, puede ser secundario o puede ser un master box. Para los que no están muy familiarizados con el tema, en resumen, el empaque primario es el que está en contacto directo con el producto. Generalmente vamos a hablar de botellas plásticas, de bolsas, pero también pueden ser cajas de cartón. El empaque secundario es el que va a contener al empaque primario. Por ejemplo, el empaque primario es una bolsa para frijoles, el empaque secundario va a contener 10 de estas bolsas y finalmente vamos a tener una master box que va a contener al empaque secundario, que puede contener unas 4 cajas de empaque secundario. Cuando nosotros entendemos cuál es la finalidad o lo que está buscando con el empaque, vamos a saber si requiere una alta gráfica, si es importante para ponerse en un punto de venta, si hay que cumplir ciertas especificaciones en tienda, o si va a ser una master box, tener precaución con las especificaciones para temas de transportación, en fin. Todo eso nos va a estar arrojando datos todo el tiempo. Y finalmente, algo que es importante es identificar el proyecto. Cuando yo, cliente, llego y pregunto por un empaque, es que esta va a ser mi máster, pero también necesito que tenga unos insertos, pero entonces lleva una caja secundaria, vamos a irles asignando un tipo SKU o un número de parte para irlo identificando y que todas las áreas en el proceso, al decir el número, entendamos de qué elemento estamos hablando. Una vez que yo, proveedor, hice toda esta entrevista, entendí cuál es el proyecto, voy a transformar esta información cualitativa a cuantitativa y voy a empezar a llenar mi primer checklist. Esta entrevista me va a arrojar a mí información para entender qué material es el óptimo, qué ST o Mullen o otros test, quizás vibración o cámara atmosférica, van a ser importantes en mi proceso. ¿Qué tipo de flauta? ¿Qué tipo de caja? ¿Cuáles son las dimensiones internas o cuál es el espacio que debe de tener esa caja ya con todo el producto y los componentes que lleve? Es importante recordar que el empaque tiene que estar hecho a la medida. El tiraje, voy a saber o si ya tengo el arte o va a ser importante desarrollarlo, cuál es el sistema de impresión que voy a utilizar y si voy a requerir la compra de herramientales. Una vez que entendí... ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro, dime. En el anterior, yo que soy más gráfica, explícame un poco más el segundo punto, por favor. Ok. Como lo comentaba en una diapositiva anterior,
hay ciertas industrias que requieren que se hagan algunas pruebas de laboratorio, como es, por ejemplo, la industria automotriz. Va a requerir que yo, proveedor, le garantice que el empaque que le voy a entregar cumpla con sus especificaciones. Y quizás les sea importante que yo haga unas pruebas de laboratorio para demostrar que este empaque estructuralmente es el que él necesita. Estas pruebas pueden ser, por ejemplo, vibración, que me va a simular el tiempo de transportación, porque al momento de ir en camión, por ejemplo, va a pasar por carreteras, quizás no en las mejores condiciones, y esto va a ir afectando la resistencia o las características de mi empaque. Así es, perdón, Margarita. Hola, José. Hola, hola. Perdón por la Buenas noches. demora en conectarme, pero estaba en terapia ahorita hace ratito. De hecho, me conecté un ratito también nada más porque tengo unas cosillas que hacer del trabajo, pero no quise faltar. Ahorita es interesante esto que estás comentando, ya es algo que habíamos comentado previamente, lo de las pruebas ISTA. En este caso, son protocolos de laboratorio. Para pruebas automotrices, pues ya generalmente siempre se aplican los protocolos completos, que como tú comentas, pues se hacen pruebas de vibración, de compresión, de adaptación atmosférica, que con eso podemos nosotros notar qué grado de absorción de la humedad tiene el cartón y cómo va perdiendo sus propiedades conforme pasa el tiempo expuesto a ciertos factores climáticos, dependiendo pues el trayecto que va a llevar y qué es lo que vayas a meter. Exactamente. Entonces, esto, ¿cómo? O sea, yo soy digital y cómo saber que el proveedor me va a ofrecer eso. O sea, este checklist, Marce, que tú estás proponiendo es porque es el deber ser de una empresa que hace empaques de corrugado. Depende. Okay. Voy a ponerte el ejemplo justamente de lo que teníamos nosotros. Se estaban colapsando las cajas en almacén, no sé si te acuerdas. Sí, sí, perfecto, y entonces, perfecto. Y ahí conocimos a Lili. Porque era como, oye, Marcela, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están colapsando? Ok, vamos a ver. Pues las condiciones del almacén no eran las más óptimas. Era un almacén que no tenía los racks suficientes, que tenía goteras. Y entonces el empaque estaba expuesto a estar cargando el peso de la estiva de varias tarimas. Además, estaba en un ambiente húmedo y además este empaque venía desde China. ¿Qué hacía China? Le compraba el cartón reciclado a México, se lo llevaba en barquito, allá lo imprimían y luego lo regresaban en barquito ya armado. Ese cartón ya tenía un historial de humedad, pero tremendo. Y entonces luego lo pongo en un almacén que no tiene las condiciones óptimas, pues empiezan a colapsarse, el cartón ya perdió resistencia. Y entonces me dijo aquel personaje, que no recuerdo el nombre, pero sé bien quién, entonces yo sé que tú sabes, me dice, ok, Marcela, hazme una gráfica de costo-beneficio, donde me demuestres que a mí me conviene más comprar mi empaque en México que en China. Y estaba súper cañón competir con los chinos. Empezamos a hablar de los temas de, ok, pues necesito que me empiecen a pedir el cartón con un certificado ST. Ok, China, muchos proveedores no te lo quieren hacer, porque no van a cumplir con las características. Ellos venden barato, ¿no? Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues Lili nos va a reemplazar las cajas solamente de los productos premium, porque es donde sí podemos invertir un poco más en el empaque. Pero entonces pedimos cajas impresas en flat desde China. Me vas a mandar 10 bocinas más 5 cajas sin utilizar nada más en flat. Y aquí yo reemplazo y reempaqueto. Eso nos convenía. ¿Por qué? Porque no teníamos un producto que realmente ameritara todo este proceso de tener un departamento de ingeniería de empaque. Es el deber ser para ciertas industrias. Hay muchísimos empaques productos que no lo necesitan porque a lo mejor el cliente final, pues, vamos por gamas o por target, ¿no? Entonces, no le importa mucho si el empaque está muy dañado, algunos productos sí, otros no. No me importa porque mi producto va a estar en constante movimiento, no lo tengo mucho tiempo en stock.
en fin. Ahí es donde empezamos a involucrar áreas, donde entonces compras y diseño y almacén y logística tenían que ponerse de acuerdo. Cuando no hay un departamento de ingeniería de empaque, pues ahí empieza el peloteo, ¿no? Y a ver, diseñador, convénceme, y entonces el proveedor de, ¿quieres precio? ¿Quieres calidad? ¿No? Hay que considerar ahí cuál es nuestro producto. ¿Sí? ¿Sí aclaré tu duda? Sí, Marce, Ok. muchas gracias. No, ¿de qué? Y nada más ahí para complementar también, Marce, a lo Sí. mejor la duda que tenía la compañera es si en dado caso cuando tú mandas a hacer pruebas ISTA, hay algún tipo de certificado que te diga que ese empaque o ese diseño te va a aguantar ciertas condiciones. Sí, sí lo hay. Inclusive cada Ok, protocolo de pruebas ISTA que se hace te arroja unos resultados y esos resultados se arrojan en un reporte. O sea, como que ok, incluye fotos, incluye gráficas de vibración, el tiempo de exposición de humedad, relativa a qué condiciones se expuso. O sea, te dice todo ahora se quedó los parámetros a los que tú hiciste tu prueba, ¿sí? Y certificando así, pues, por ejemplo, si tú dices, mira, mi cartón está certificado de que te va a aguantar una humedad relativa del 70%, ¿no? Y tú lo tienes ujú, almacenado en un lugar que la humedad relativa es del 85%, pues obviamente ese cartón o ese empaque no estuvo diseñado para esas condiciones. Es en parte ya, lo que pregunta Marce, ¿no? O sea, si tú tienes unas condiciones de almacenaje muy malas, es muy lógico que, o sea, el empaque no está hecho para eso. Es como cualquier ok, cosa. O sea, digamos, pues tú tienes un carro, el carro lo usan, digamos, está diseñado para manejarse. Si tú tienes un sí, golpe contra un poste, pues obviamente el carro a lo mejor va a dejar de funcionar porque no está diseñado para chocarse. Entonces es lo mismo sí, de que para acuerdo, de acuerdo. entonces, si Ok, es tu duda, ahí un poquito, si quieres saber un poco más de pruebas ISTA, pues con gusto, aquí estoy a tus órdenes. muy Eh, amable, gracias. ahí pídele mis datos a Lili, ¿no? Sí, gracias, gracias. Ok. Ustedes ven una línea amarilla que yo estoy viendo. A ver, Sí, déjenme- le pido a la persona, por favor, que puso esa raya, que por favor no lo hagan. Y ojalá la puedas quitar. Bueno, igual no, solamente estaba viendo si no era mi compu que estaba fallando. Ok. No. Bueno, A y mí se me hace entonces que es de ya, tus diapositivas, ¿eh? ¿cómo? Es que, no, sí se ve que están en todas las diapositivas. Sí, no sé, pero bueno, no pasa nada. Sí, algo Ok, está Marce, sucediendo, deja pero de no. compartir y vuelve a compartir, por favor. ok. Denme un segundo. Ahí está. Listo, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces ya hice yo toda mi traducción a temas o a puntos técnicos y especificaciones como proveedor. El siguiente paso será enviarle a mi cliente un plano de producción, quizás un render y o una muestra física. Con esto el cliente puede validar que efectivamente es el empaque que necesita. Puede medir, poner ahí su producto, ver que todo encaje bien, que cierre perfecto, que sea lo que él pidió. Y entonces me lo va a aprobar y entonces se va a continuar con la producción. Ya que una vez queda todo aprobado, el proveedor va a cotizar este proyecto. Y se los estoy poniendo en esta diapositiva porque a nosotros como diseñadores de empaque nos va a ayudar a entender en qué puntos podemos optimizar costos, en qué puntos podemos hacer algunos cambios que nos ayuden a mejorar este costo. Al proveedor le va a importar, en primer lugar, el tiraje siempre es muy importante. Pero a lo mejor, bueno, yo ahí no puedo hacer mucho porque dependo de la proyección de ventas, de mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiraje va a ser tal, pero a mí como diseñador de empaque me va a ayudar a entender si vamos a imprimir, en qué sistema de impresión, en cómo voy a preparar mi archivo. Mi material. El material también es muy importante en el momento de la cotización. Voy a entender la flauta, los acabados, la resistencia, las cantidades de material que voy a comprar y las dimensiones. Si voy a comprar o no herramientales, dependiendo obviamente del tiraje y del proceso que voy a ofrecerle al cliente. Las tintas.
tenemos que entender, a veces los diseñadores gráficos diseñamos como si todo fuera impresión digital y se pudiera todos los colores del mundo. Pero hay procesos o sistemas de impresión que se van a ir por tintas. Entonces, si yo pongo un CMYK, pero además pongo 3 pantones, ya estamos hablando de 7 colores. Y quizás voy a imprimir en offset o en flexo de a 4 tintas, va a significar eso una doble pasada del material, por ende más tiempo, por ende más personal quizás, y va a incrementar muchísimo el costo, y quizás no era necesaria 7 tintas. El tipo de pegado, si van a ser grapas, si va a ser hot melt, si va a ser pegamento blanco, el tiempo que me va a llevar esta producción, cuántos turnos van a ser, por ende cuántas personas. Y aquí, por ejemplo, el diseñador estructural, pues a lo mejor tuvo una idea súper creativa, súper elaborada, pero va a significar muchísimo tiempo y quizás es el mismo resultado si hago un diseño un poco más sencillo. Y a nivel costo me va a significar muchísimo. Va a contemplar el personal y el transporte, a dónde lo voy a enviar, cuántas cajas me está pidiendo, cuántas caben en una tarima, cuántas tarimas va a ser, qué transporte voy a usar, a qué punto lo voy a llevar. Todos estos puntos son clave en el momento de hacer una cotización y que para mí, cliente de empaque, significa la oportunidad de mejorar mi costo. Ya después de que vimos todo esto, el cliente puede tener muy claro cuál es su producto y sus requerimientos. ¿Qué función va a cumplir mi empaque? Si es protección, si va a cargar, si va a protegerlo, pues de esto que vimos, ¿no? De la humedad, entonces necesito un recubrimiento, etcétera. Yo ya entiendo para qué quiero ese empaque. La proyección en ventas es entender cuál es el tiraje y, como se los decía anteriormente, va a significar mi decisión de sistema de impresión, por ejemplo. Mis canales de distribución, cuánto tiempo va a estar en tienda, en qué tienda, si se va a exhibir, si va a ser empaque individual, si va a estar nada más en el tema de logística, en fin. Ahora voy a hablar específicamente de las áreas que están más directamente involucradas en el empaque. Tenemos a ingeniería de empaque, que es como el papá del diseñador industrial y el diseñador gráfico. En ingeniería de empaque voy a determinar qué pruebas o qué requisitos técnicos necesita cumplir mi empaque, que es lo que hablábamos, ¿no? De las pruebas ISTA. Si necesito entender si se va a maltratar en el transporte, si va a estar expuesto a lluvia o, bueno, a un lugar húmedo o al sol, etcétera. ¿Qué función va a cubrir este empaque? Mi estilo de caja que sea óptima tanto para el producto como para operación, que no vaya a significar un problema en el momento de la operación. Y mi estandarización, que es un término que está muy actual en empaque, que es, si yo tengo diferentes números de productos y a lo mejor en dimensiones son similares, en características son similares, en vez de hacer una caja para cada uno, puedo hacer una caja que pueda ocupar para todos estos productos. Quizás les puedo agregar algún rellenador o algún inserto y ya, estoy usando la misma caja y eso me va a significar una optimización en mis costos. Después tenemos a diseño estructural. El diseñador estructural se tiene que apegar al brief, tiene que entender el proyecto, tiene que entender qué quiere el cliente y entonces va a ser una propuesta de diseño industrial. Es decir, a lo mejor mi producto requiere que el diseñador estructural haga un diseño súper innovador que me va a ayudar a la venta. Entonces ahí yo voy a tomar decisiones de estructura. Voy a tener que tomar en cuenta la flauta porque eso significa el grosor de mi material, eso me va a afectar en dimensiones, mis dimensiones internas, que ya hablamos de eso, el estilo de caja, los tamaños de máquina. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una caja que si yo entiendo mi proveedor cuál es su estándar de pliegos que utiliza, si yo tengo este diseño y caben 2 en el pliego, casi 3, pero no cabe el tercero por 8 milímetros, si yo le resto 3 milímetros a cada caja, chance no me afecta estructuralmente y me significa
que el rendimiento de pliego sea una pieza más. Entonces voy a optimizar costos. Y es importante que el diseño estructural pues se envíe al proveedor o que se trabaje en Artios, en AutoCAD, que se maneje en formatos como PDF, EPS, nunca Word, nunca PowerPoint, que sean estos formatos es importante. Y después tenemos el trabajo del diseñador gráfico. También el diseñador gráfico tiene que tomar en cuenta el brief. El brief es como la Biblia y guía del diseñador. Es a lo que se tiene que apegar. Es la necesidad que tiene que cubrir. Cuando yo ya tengo claro cuál va a ser mi canal de comunicación, cuál va a ser mi estrategia gráfica, bla, 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 entonces yo ya hice mi archivo y tengo que cuidar ciertos puntos. Esto para cualquier empaque. Mis rebases y mis desfases. Es decir, yo sé que todo proveedor que te venda empaque te va a hablar de más o menos 3 milímetros. Entonces, si yo sé que se puede desfasar estos 3 milímetros, tengo que hacerle un rebase. Yo, proveedor, te mando el die line y te digo, este es tu diseño estructural, móntame tu arte ahí. Ah, ok. Alrededor de ese die line o de ese estructural, yo voy a poner un margen de 3 milímetros de exceso de mis gráficos por si hay un desfase. También tengo que entender que este desfase me va a afectar internamente. Si yo pongo gráficos o elementos visuales muy, muy cerca de los dobleces, si hay un desfase, lo que yo tenía en mi panel principal se puede pasar al side. Entonces, hay que contemplar todo eso al momento de diseñar, que los elementos no estén muy pegados a los hendidos o a los dobleces. Después tenemos las imágenes. Este es un tema que de verdad yo cuando estudié diseño no creía que pasara, pero ahora que estoy del lado de proveedor, las imágenes tienen que ir siempre en CMYK, o sea, nunca en RGB, siempre en CMYK, en una buena resolución. Siempre te van a hablar de 300 dpi. Yo puedo decirles que 200 te funciona bien, no es necesario que sea 300. Y los links, hay clientes que te dicen, pues esta es mi foto, pero yo quiero que brille y que se vea con cierto acabado y no sé qué. Ok, mándame tu link, tu archivo original, que por favor sea en TIFF o PSD puede funcionarnos, para que si yo cuando hago mi prueba y veo que le puedo agregar un filtro, yo proveedor le voy a meter mano, sí le voy a meter mano, para darte lo que tú me estás pidiendo. Esto es importante. El sustrato, porque el sustrato en el que yo imprima va a afectar mi color. Si imprimo en blanco, no es lo mismo que si imprimo en craft. Y si imprimo en Kemi, que es un papel estucado, el acabado es distinto, la tinta se ve distinta. El diseñador tiene que entender estos puntos para saber qué colores sí y qué colores no va a usar. El sistema de impresión, lo que les decía en un principio. A veces los diseñadores diseñan como si todo fuera digital, entonces ponen muchísimos elementos, muchísimas tintas, y a lo mejor quieren flexografía. Entonces hay que entender qué sistema de impresión es el que voy a usar para entender cómo voy a diseñar, si voy a separar por tintas, si es importante cuántos colores voy a usar, en fin. Ya eso, cada sistema de impresión tendrá sus parámetros o sus requerimientos. El tema de los colores, a veces piden metalizados que son innecesarios y esto aumenta mucho el costo. Hay metalizados que yo se lo pongo en una tipografía y está muy delgadita y ni se nota que es metalizado. Entonces, no vale la pena, mejor le pongo un color sólido y me va a optimizar mi costo. Es importante que en empaque el archivo esté al tamaño. En lonas, por ejemplo, se llega a pedir de que, mándame el archivo a escala y ya lo imprimo, porque son artes muy, muy grandes y pesan muchísimo. Pero en empaque difícilmente vamos a tener una caja súper mega gigantesca. Entonces, mándame tu archivo al tamaño y en la resolución correcta. Y siempre el archivo se manda en formato PDF o Illustrator, no Word, porque muchos clientes te lo mandan en Word, en RGB, en JPG, y ese no es un formato para impresión. En el tema de la tipografía, también es importante decir que más vale invertir o en un Pantone
o un color sólido. Si yo pongo un color que tiene combinación de CMYK y K, se va a estar amontonando la tinta y va a afectar la legibilidad. Si yo uso un tono sólido, quizás un negro al 70% ya me da un gris, pero es un solo tono, mi tipografía va a ser más legible. No es recomendable para ciertos sistemas de impresión usar calados, de que pongo una plasta de color y entonces mi tipografía o mi texto en blanco, porque puede pasar esto, que apenas sí se lee. Y ya. Y bueno, luego me encontré por ahí un meme en redes sociales que parece broma, pero es el pan de cada día. El de la imprenta dice que necesita el archivo editable para poder imprimir. Sí, necesito el archivo preparado para impresión en un formato, como les decía, PDF o Illustrator. No es de que me busco una imagen en internet y la descargué y te la mando para impresión. Eso no pasa, así no funciona. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ahí les dejo mis redes sociales. No sé si tengan alguna duda o comentario. Ahorita ya levantaron la mano y bueno, nada más agregar un detalle como lo comentó Marcel. Prácticamente estos requisitos son para todos los empaques. Hay algunos empaques que nos van a pedir características diferentes, pero en general, como lo comentaba Marce, estos son los puntos que son básicos para casi todos. Aquí es una de las cosas muy importantes, como ella lo comentaba, los textos. Hay que tener mucho cuidado con los textos. En algunos procesos los tenemos que le llamamos hinchar. ¿Para qué? Para que se puedan entender y no se emplasten. Esto es dependiendo del proceso. Si es una película plástica o si es un offset o si es un flexo, todo depende del proceso que va a ser y del material en el que se va a imprimir. Entonces, algunos puntos se tienen que incluir a ese checklist en donde son específicos para cada uno de esos productos. Erika, adelante con tu pregunta, por favor. Ya abrimos la sesión de preguntas y respuestas, al igual que en Facebook, y pues les pueden dejar en el chat o pueden abrir sus micrófonos. Hola. Adelante, Erika. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te oyes así como que en el espacio. Hola, Eri. Sí. Eri, no se te escucha, no se te entiende, Eri. Yo me dedico a la parte de la realización de avanzados para el tema. Okay. Ya te entendimos mejor. Adelante, Eri. No sé si me escuchan mejor. No. Si lo escribes en el chat, Eri, porfa. Perfecto. Muchas gracias. Ya se cortó. Ya se cortó, pero a ver si ahorita se puede conectar. Nos dice, de todos modos voy a estar atenta para darle a admitirla y que nos deje en el chat su pregunta. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Y pues bueno, nos están saludando de Colombia, nos saludan de la Florida, nos saludan de Monterrey, nos están saludando de Ciudad de México, de Puebla, nos saludan también de, creo que ahorita. Adelante. Hola, Enrique, adelante. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Pues mira, esta plática ha sido bastante interesante, pero como hemos platicado en otras ocasiones, realmente es importante que también los clientes sepan que no todos los proveedores tenemos las mismas capacidades y tecnologías, porque muchas veces se piensa el cliente que una caja de cartón es el mismo proveedor puede fabricar desde una caja de plegadizo hasta un estuche rígido, una caja en serigrafía, una caja en offset, una caja en flexo y con hot stamping y ciertos acabados, ¿no? Y la verdad, pues no sabemos que no es así. A veces son hasta industrias completamente diferentes. Entonces, por eso parte del checklist sí es importante saber a qué tipo de máquina va y dentro de la misma empresa
a veces tenemos diferentes troqueladoras. Entonces, definir claramente por los tamaños y los acomodos de cuántas piezas van a salir por pliego, pues van a determinada máquina, tanto impreso como troquelado, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante siempre dentro de el checklist antes de cotizar, pues sí saber hasta qué alcances tenemos y qué alcances no, y cuáles procesos se tienen que hacer con un tercero. Y que ese tercero pues también cumpla con todos los estándares que nosotros estamos ofreciendo. Entonces sí, estas pláticas son muy importantes para que la gente que está dentro de la industria, tanto como consumidor de empaque, como diseñadores y proveedores de empaque y vendedores de empaque, pues todos estemos en el mismo canal y sobre todo que la información esté fluyendo de esa manera en todos los sentidos, ¿no? Que todos sepan realmente qué puede hacer una industria y qué puede hacer otra. Sí, y también va de proveedor en proveedor, porque aunque yo pida el mismo empaque, flexografía, cada proveedor tiene pues máquinas diferentes. Entonces, creo que es importante que como cliente sí nos acerquemos a nuestro proveedor, y yo no conozco a ningún proveedor que se moleste porque le preguntes, oye, ¿de qué manera te puedo entregar el archivo de forma que pues, sea mejor para ti y para mí? ¿No? Al contrario. O sea, yo sí como proveedor prefiero invertirle 15 minutos en explicarte que invertir media hora cada vez que me envíes un proyecto. Exacto, y Aquí, como lo comentaban ahorita, esto se trata de hablemos el mismo idioma. Y sí, como comenta Enrique, los clientes en ocasiones piden alguna cosa que realmente no es viable para el proceso. Y hablemos de cualquier proveedor, pero muchas veces no es viable, y es una de las cosas que aquí es donde tenemos que entrar con esa expertise para poderle explicar y hacerle una propuesta al cliente de cómo sí se puede hacer. Lo que comentabas tú, pueden ponerte 10 tintas, pero muchas veces no son necesarias las 10 tintas. Sí, pueden ser con las 4, con el CMYK puedes conseguir ese tipo de impresión que ellos requieren. lo que sí también hay que comentar, Lili, perdón, lo que sí también creo que es importante comentar es que habemos, y me incluyo porque así yo era al principio, era de esa mentalidad, que decía, oye, pues si yo tengo un herramental para hacer un empaque X, ¿no? Ya hecho, mi compañía pagó, sí, por hacerlo, pues entonces si le quiero quitar el negocio a un proveedor y si lo quiero pasar a otro, sí, como yo soy dueño del troquel, algunos pueden llegar a pensar que dices, pues si el herramental que se usa para hacer esta caja, ya lo compré y o sea, ese mismo va a servir para el otro proveedor, es lo que comentan ahorita, no necesariamente siempre te va a servir tampoco. O sea, una cosa son las capacidades que tienes en cuestión pues, de materiales, por ejemplo, de tecnología para trabajar ciertos materiales. Y otra cosa también que hay que considerar es que no todos los proveedores, no todas las máquinas de cartón, o sea, las que cortan, pues vaya, o las dobladoras, en su defecto, son máquinas compatibles. O sea, son diferentes modelos, son como los carros. No le puedes meter una refacción de un Subaru, por ejemplo, a un Volkswagen, no te va a quedar, no son compatibles. Entonces es importante, pues sí, llegar y mencionar eso, ¿no? Si tú tienes un herramental, no necesariamente significa que, pues porque un proveedor te lo hacía de una manera, el otro proveedor también vaya a ser capaz de hacerlo porque a lo mejor no se va a poder adaptar a su máquina. Exactamente. Así es. Ahí ya Yo se quiero conectó comentar Erika. algo, Lili. Adelante. Bueno, nada más redondear lo que acaban de decir los compañeros, que efectivamente es muy importante conocer al proveedor con el cual vamos a trabajar, ver realmente si puede o tiene las máquinas necesarias para imprimir nuestro trabajo, porque muchas veces, como dijeron, pues se piensa que el proveedor puede hacer todo, ¿no? Pero sí hay ciertas características que los proveedores manejan o que son especialistas, y es muy importante que antes de mandar a hacer, sí se consulte, incluso se tenga una reunión con los proveedores, ¿no? Y así creo que los resultados van a ser mucho mejor. Por otro lado, y esto es aparte ya como desde el punto de vista de diseñador gráfico que soy, comentó ahorita Marcela sobre cómo enviar las imágenes específicamente, aparte de todo lo demás, ¿no?
Yo tengo una regla que hace tiempo lo leí, que ya ni recuerdo dónde, pero así la apliqué, que es las imágenes deben de ir, cuando uno conoce de artes gráficas, dependiendo a qué lineaje se va a imprimir el archivo. Por ejemplo, si se van a imprimir a 150 líneas por pulgada, eso ya depende del proveedor. Entonces nuestro archivo debe de ir, bueno, nuestras imágenes deben de ir por lo menos al doble de resolución. En este caso, si se va a imprimir a 150, la imagen debería de ir a 300 dpi. Si se va a imprimir a 175 líneas, las imágenes deben de ir por lo menos a 350, pero se puede estandarizar. Yo las estandarizo y así me ha funcionado siempre a 300 dpi, ¿no? Este es como un tip que les paso. A mí me ha funcionado muy bien y bueno. Sí, mira, y también ahí Gracias, Dani. otro comentario también, Lili, en este caso que creo que sería acertado hacerlo. Esto es para los proveedores en su defecto de que manejen todo este tipo de empaques, que son los que fabrican los empaques. Es válido que tú le digas a un cliente que no puedes hacer las cosas, porque me ha tocado a mí que hay proveedores que llegan y con tal de no perder un negocio, te dicen, no, sí, yo me lo aviento, y a la mera hora te meten en nuevas broncas porque no tienen la capacidad tecnológica, por así decirlo, para llevar a cabo un proyecto. O sea, es lo que les comento nada más, es válido levantar la mano y decir, no, no puedo. Es preferible que hagan eso, porque si dicen que sí pueden y a la mera hora no pueden, van a quedar peor. Pues, o sea, en cuestión de que pues, le van a dejar tirado un proyecto a un cliente, ¿no? Y creo yo que eso, pues, no habla bien de ningún negocio. Sí, que es algo como lo que comentaba muchas ahorita Enrique, ¿no? Que es una de las partes que tenemos que ver, porque muchas veces tú no lo tienes interno. Yo en mi caso, cuando hay un proyecto que yo internamente no lo manejo, la verdad es que no me gusta trabajar con un tercero. ¿Por qué? Porque es algo que ya no controlas tú. Entonces yo creo que es preferible decirle, yo hasta aquí puedo llegar, porque ya no voy a controlar lo que tú no controlas. Simplemente ahora sí que siempre hay un detalle y son errores. Entonces es algo Exacto, de lo que Aparte incrementa costo. exacto, aparte es te que incrementa el costo. aparte, por ejemplo, tienes que ser también capaz de saber hasta dónde son tus límites de producción, por así decirlo, ¿no? Si tú dices, yo puedo hacer un tiraje de tantas cajas, o sea, y ese es tu máximo, no te comprometas con otro cliente que también le vas a vender, porque si no, no vas a quedar bien con ninguno de los clientes que tengas. O sea, a uno le vas a tener que fallar para cumplirle a otro. Entonces, ahí, eso, a las personas que son dueñas de negocios, sí, eso es una observación se los paso yo ahí como un tip para que no se busquen problemas o sea, y no tengan, o sea, que no tengan miedo a perder un proyecto, sí, porque por no perder un proyecto pueden llegar a perder un cliente. Exacto. Así es. Adelante, Enrique. También otro, Perdón, y tema, después le damos paso a Erika. este tema es bastante importante que conozcamos nuestras capacidades, pero tanto en la parte que los diseñadores realmente sepan las capacidades que tenemos en producción, pero más importante también son los vendedores, porque los vendedores luego traen los proyectos que a veces realmente no podemos hacer y le dan puerta al cliente, ¿no? Cuando dicen, pues déjalo checo, pues el cliente ya tiene una idea de que sí lo van a poder hacer. Entonces, por ejemplo, en producción, tenemos mucha carga en una máquina y el vendedor llega, oye, pues ya le dije al cliente que lo iba a checar. Y cuando uno habla como gerente con los clientes, dice, no, es que tu vendedor me dijo que sí lo podían hacer. Y el vendedor dice, no, sí, yo le dije que lo iba a checar, pero ya casi ese de lo voy a checar, le estás dando casi el sí se puede hacer. Y también la otra es precisamente checar a veces las factibilidades de los proyectos. Ahorita nosotros tenemos un proyecto de un exhibidor que lo quieren hacer como tipo bote de jugos, así como el del patito, pero lo quieren el bote en diagonal, más o menos que será
a unos 60, 75 grados, pero que las charolas salgan voladas hacia abajo. Entonces, quieren poner un montón de botes que cargue 100 kilos el exhibidor de cartón. Lo tenían planeado en MDF. Ya les ganan el tiempo al cliente, a la agencia de publicidad, y quieren cambiarlo todo a cartón y que quieren que cargue exactamente lo mismo que uno de MDF. Y al final, pues en el cartón se pueden hacer cosas, pero llega un momento en el que ya no es factible hacer eso, y más cuando ese tipo de detalles en diagonales y con botes que van hacia abajo y quieren recargar el peso todavía de esos botes hacia un lado, pues de plano no es factible. El centro de gravedad se pierde, se va a desequilibrar el exhibidor, pero el vendedor dice, la agencia le dice, pues es que chécalo. Y el vendedor termina diciendo, ok, lo voy a checar, hay que hacer pruebas, esto, lo otro, aquello, pero pues va a ser una pérdida de tiempo porque sabemos que no va a ser factible. Pero el vendedor, con tal de no perder la venta, a veces pues sí nos complica la existencia a producción, a la gerencia, dirección, producción, diseño y a todos, cuando desde el inicio sabemos que no va a ser factible. Sí, puede ocurrir de que ya no va a tener la resistencia que se requiera, como lo estás comentando ahorita, porque es demasiado peso el que quieren meterle, y más en ese tipo de estructura, ¿no? Y es que eso también es importante, Lili, ahí el aspecto de la capacitación de tu personal. O sea, si tú tienes una empresa, o sea, no debe de ser una empresa como un changarrito familiar, literal. O sea, si vas a poner una empresa en forma, pues capacita a la gente. O sea, sabemos que pues, toda capacitación conlleva un costo, pero es una inversión que se tiene que hacer, porque lo barato sale caro. O sea, si contratas gente que no tiene experiencia, que no sabe de los materiales que están manejando, y en este caso venden la idea que sí pueden hacerlo, o como comenta el compañero, de que dicen, pues déjamelo checo, y ya le estás dando la abertura al cliente para decir, pues es que él me dijo que lo iba a revisar, significa que pues probablemente a lo mejor sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces, cualquier especialista o cualquier persona que tenga experiencia, por ejemplo, en venta de cartón, pues te va a decir, no, no se puede, o sea, es imposible. O sea, físicamente hablando, es imposible que pues esa estructura que le pedían a él, por ejemplo, pues te vaya a aguantar. O sea, a menos que le metas un refuerzo de metal, no sé. O sea, Exacto, sí, desde un inicio. Porque así sí, es, o sea, los diseñadores de repente se alocan, y es lo que comentaba Marcia, o sea, desde un inicio tener como presente todo, todas tus limitantes, tanto de diseño, sabiendo cuál sistema de impresión vas a usar, pues, limitantes también en cuestiones de materiales, ¿no? Porque muchas veces hacen, no sé, así una es. mampara súper grande y tiene la limitante, no sé, del material que regularmente viene a 1.22 por 2.44, y pues ahí ya es. Entonces, desde un inicio, o sea, también, y pues como uno como asesor, pues sí, estar consciente de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y pues orientarlo de la mejor forma. De hecho, tengo por aquí la foto que comentaba, no sé si se alcanza, nada, en eso lo alcanza a ver. No, Luego te la paso, Lili. Pero sí, estaba súper volado, era como botes de leche, y así completamente la charola. Pues todo el peso, obviamente, del producto se te va de un lado. Y pues bueno, Sí, pues exacto. ahí aplica, Angie, o sea, literalmente, en dibujo todo se ve muy bonito, o sea, pero a la mera hora, o sea, la práctica, pues es cuando uno tiene que decir, oye, pues es que o sea, principios de física no te dejan hacer eso, pues. ándale, Por favor, exacto. caigan en cuenta, o sea, así pintadito, pues tú pones inclusive hasta la Torre Eiffel o sea, con la punta hacia abajo, pues, o sea, que se sostenga Ándale. sobre la punta. Pero físicamente es imposible, esa torre se te va a caer por todo el peso que estás cargando, güey. Exacto. Sí, o Entonces, también que te mandan los archivos en Word, PowerPoint, y quieren la super calidad, tampoco se puede, por más que le metas filtros, no consigues Por nada. eso es lo del Chess Leaks que estábamos Exacto. comentando. Ahora vamos a darle a Erika, que ha estado queriendo aquí entrar y no la hemos dejado. Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si ahora sí ya me puedan escuchar. Ya, perfecto. Súper Sí. bien. Pues miren, por parte ahora sí que para retroalimentar un poquito y sumando un poquito a todo lo que han dicho, yo me dedico a la parte digital de grabados, y obviamente cada uno de nosotros tiene que conocer
conocer los alcances que tienen nuestras máquinas, nuestros equipos, y por parte de esto nosotros pues vamos perdiendo resistencia desde la impresión, ¿no? Regularmente nuestros operadores, cómo les encanta colocarle presión entre el sustrato y el grabado. Entonces, pues lo que nos ayuda mucho a saber qué podemos dar y conocer nuestros equipos, creo que es un fingerprint. No sé si alguno de ustedes ha impreso alguna vez un fingerprint es lo que nos permite saber hasta dónde podemos imprimir y las Estamos perdiendo, Eri. Saber las condiciones en las que están nuestras máquinas. De esa manera salir a ofrecer la calidad de impresión que las máquinas con las que contamos pueden dar. ¿Sí me escuchan? Más o menos, te vas y vienes. Hola, hola. Ya. Una disculpa. Y Es como justamente robotina. este tema del fingerprint nos ayuda mucho. Ya te oyes mejor. Creo que ya. Y como les comentaba, mucho de esto nos ayuda a saber qué es lo que tenemos hoy en día nosotros como dueños y qué podemos salir a ofrecerle al público y saber nuestros alcances en cuestión de impresión, ¿no? Este tema del fingerprint hoy en día, el tema de los grabados digitales está muy a la vanguardia. ¿Por qué? Porque están súper... Ya te perdimos, Eri. Bueno, mientras Eri se vuelve a conectar, nos comenta Francisco Nofe, saludos Paquito, dice, en general se debe establecer claramente las etapas del diseño, desarrollo y fabricación del empaque, enfocado a la revisión, verificación y validación de cada etapa, y manejar correctamente el control de cambios. Muchas veces se realiza todo correctamente, pero al realizar los cambios todo empieza a fallar por no controlar. Sí, es una de las cosas que tenemos que hacer, y más cuando tenemos un sistema de ISO 9000. Eri ya cerró micrófono, no se escucha. Lidia, bienvenida. No sé si tengas alguna pregunta. Adelante, Enrique. Pues nuevamente, a lo mejor retomando un poquito lo que hablaba ahorita Erika del fingerprint, eso nos ayuda mucho a establecer realmente las capacidades de impresión de cada máquina, hasta qué tamaño de letra podemos meter más pequeño, tanto en sólido como en resaque, los tamaños de línea, porque luego hay clientes que quieren poner casi todo un manual de instrucciones y de armado en una tapa. Entonces, pues realmente, volvemos al tema, en dibujitos se ve bonito, en la computadora le podemos hacer zoom y agrandarlo y leerlo muy padre, pero pues todo ese texto en un área muy pequeña no se va a poder ver. Entonces, que sí, tanto diseñadores como asesores, como todas las personas involucradas, pues sepan realmente las capacidades de impresión de cada equipo, y esos fingerprint pues, realmente nos ayudan mucho a saber hasta qué resolución y qué lineaje se pueden meter esos grabados, sobre todo cuando llevan mucho degradado, ¿no? Todas esas pantallitas que le metemos para a veces poder sacar, por ejemplo, una fotografía solo en un color, como tipo escala de grises, pues hasta dónde pueden abrir o cerrar los puntos de cada una de las diferentes máquinas. Entonces, pues debería ser también como que parte de los checklists que tengamos que sea pues, toda la información de capacidades de cada empresa, que todo el mundo las conozca, ¿no? Que todas las empresas estén involucradas, como decían hace ratito, eso ya es parte de cada una de las empresas que realmente estén capacitando a los asesores, a los diseñadores, y con eso poder dar una solución realmente al cliente. Y yo creo que también mucha parte, que como lo comentas de la capacitación, que también nosotros como asesores, como vendedores o como personal nos metamos a planta. Eso es una de las cosas muy importantes, que tenemos que estar en planta, porque de esa manera también te vas a dar cuenta de muchas cosas, como lo comentábamos cuando en las tertulias anteriores, que tienes que estar tú ahí en el punto, exactamente, ahora sí que en el campo de batalla, porque si tú mismo no aprendes, o sea, de que tú como comentaba Angie, ¿qué formatos tienen tus máquinas? Porque tú ya desde ahí, cuando vas, tú ya tienes que saber y conocer un poco más de esto, porque te tienes que involucrar, o sea, entre la capacitación que te dan y en que tengas la iniciativa de meterte a la planta
que muchos de los colegas a veces no les gusta meterse a planta, que son las cosas que también luego sucede. Pero bueno, pues este tema de checklists es muy interesante. Además, como lo comentábamos, depende del producto, se van a agregar puntos más porque son dependiendo cada una de las estructuras. El corrugado tiene ciertos parámetros, como los comentó Marce, pero el plástico tiene otros, el cartón tiene otros, el cartón plegadizo, que es otro tipo de impresión, que es el offset. Y bueno, dependiendo la lata, como decían, que cómo va a ser también, a mí me encanta ver esas latas rotuladas, que es muy bonita la impresión. Cuando trabajé en una de las empresas de paletas que hacíamos las latas, ¿no? Con Monet, con diferentes conceptos y bueno, pues es una de las cosas muy importantes. Entonces, pues ese fue el tema de hoy. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, sugerencia, comentario en Facebook. Si tienen, si no, pues bueno, vamos a cerrar nuestra transmisión con Facebook. Hola, buenas noches. Ahí está otra persona. Hola Lidia, Sí, adelante. Nada más agradecerles la invitación. Es la primera vez que yo me uno, muy interesante porque nosotros desde la perspectiva de consumidores, la verdad es que no tenemos tan claro, o sea, no creemos que con decirles que queremos desarrollar algo, ya ustedes con una varita mágica saben lo que necesitamos y no es así, ¿no? Entonces, muy agradecida por la invitación y la verdad es que sí fue mucha, amplia la información y bueno, que tengan bonita noche. Gracias, Lidia. Y qué bueno que estás aquí. Hola, Lili. Soy Francisco Hola, Nacenceno. Francisco. Hola. Mucho gusto, Francisco. Estoy desde Monterrey. Estoy viendo, es la segunda ocasión que yo me conecto aquí a ver la participación de ustedes. Muchas felicidades, tienen un buen grupo. Ya veo que no soy el único loco apasionado por el empaque. Veo que la mayoría de ustedes hablan un lenguaje sobre todo del diseño. En mi caso yo no soy diseñador, yo tengo 22 años de experiencia en el empaque y también soy un apasionado en el empaque como ustedes. Pero a mí me ha tocado vivir todas las diferentes etapas del proceso. Me ha tocado vivir muchas experiencias, he sido esa parte comercial que a veces uno enfrenta, ir con un cliente que tienes dos opciones, una que conoce de más, está bien preparado, está bien documentado, conoce de lo que está solicitando, y la otra etapa donde el cliente no conoce nada. Él te dice, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo y eso es lo que yo quiero. Quiero transportarlo, quiero que sea bonito, quiero que ponerlo en un estante, etcétera, etcétera. Y te topa los dos casos, ¿no? Conozco de la planta, he operado por cerca de 22 años la parte de la operación y entonces uno se empieza a dar cuenta a lo largo del tiempo cómo hay una parte muy importante y que a veces en las empresas no le tomamos mucha importancia a esa calidad o ese proceso. Y es precisamente este checklist que nos presentó esta noche Marcela. Te puedo decir con seguridad que hay muchas empresas que este proceso de filtración de la información que le da entrada para empatar una necesidad del cliente contra el productor, siempre hay muchas debilidades, muchas omisiones, no se tiene esa manera de empatar a veces cualitativamente contra lo cuantitativo o lo técnico, lo que puede hacer o lo que requiere un cliente y lo que un proveedor puede ofrecer. Entonces, me pareció muy interesante la plática de hoy. Está muy, muy claro lo que se debe de empatar o se debe hacer. Y es simplemente desde el principio decir si puedo o no puedo hacerlo. Eso nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Mucho tiene que ver desde quién entrevista al cliente, si ese que entrevista al cliente tiene una idea o tiene un ligero conocimiento de lo que es la capacidad de lo que nosotros como área productiva podemos ofrecer. Porque hay la necesidad, todos sabemos que tenemos necesidad de traer negocio a la empresa, pero muchas veces en lugar de traer un negocio, traemos un dolor de cabeza. Entonces, felicidades nuevamente. Ojalá y que sigan con estas pláticas. A mí me gustaría ir, además de diseñadores como ustedes,
pues gente que es un cliente, que es un proveedor, para oír las otras perspectivas que también ellos tienen, ¿verdad? Y de hecho tenemos diferentes temas, desde de todo lo que embarca todo lo que es el empaque. No solamente todo lo que es diseño gráfico, sino también tenemos de legislación, compras, ha estado el área de compras también. Y bueno, va a estar en otra que nos va a dar matriz. Y bueno, diferentes temas. En el lado de Josué, que ahorita ya se fue, él está del lado de como cliente de la industria automotriz. Él está en la industria automotriz. Y él es el que está del otro lado no como proveedor, sino está como cliente. Y en cierta forma, pues todos somos clientes y proveedores también. ¿Alguien tiene? Dani, ¿querías hablar? Ok. No, Lili, no, gracias. Bueno, pues un Muchas gusto, gracias. qué bueno que están, pues ya nos vamos a despedir, vamos aquí a tener nuestra transmisión por Facebook. Qué bueno que nos acompañaste. Te invitamos a que si este video te gusta y sabes que le puede servir a alguien, comparte. Y esto es para crear más comunidad, que esta información le llegue a más personas, porque hay cosas que sí aprendemos en la escuela, aprendemos en los cursos, pero hay que estamos aprendiéndolo de gente que está en el campo de batalla. Y esto se trata de aquí, de compartir y de conocer más esta información. Y también recuerden que por estar aquí en la tertulia, bueno, tienen el regalito que preparó Marce, que es el PDF. Dejen hashtag quiero mi PDF y se los hacemos llegar. Y pues les agradecemos mucho. Gracias por estar aquí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, donde están todas las tertulias que hemos presentado. Y pues nos despedimos y detenemos nuestra transmisión de Facebook para posteriormente despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Y sin antes, les pido que las personas que puedan prender sus cámaras las prendan, porque voy a tomar la foto en la cual es nuestra foto del recuerdo del día de hoy, de que Marce se animó a hacer su live. Entonces, sonrían. Ay, Francisco, qué bueno que lo poniste. 2, 3. Espérenme, soy media lenta, ¿eh? Nada más que si no, no tomo varias. Una más. Y listo. Y pues gracias, Lidia. La verdad es que es un gusto que estén aquí y de verdad ver que cada vez crece más esta comunidad, porque es de compartir conocimientos. Cada uno de nosotros ha aprendido de los diferentes ramos donde hemos estado. A mí me tocó arrancar yo arranqué desde hace muchos años con lo que fue el empaque, estar del lado de cliente para posteriormente estar del lado de proveedor. Entonces aprendes todas esas cositas y que lo que hemos aquí pues platicado, ¿no? La experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Ahora nos faltó Patti, no se pudo conectar, que también es una de las apasionadas del empaque. Y pues les agradezco mucho. Nos vamos a despedir nuestros amigos de YouTube y les invito a que se unan a nuestro canal. Y recuerden que las oportunidades no llegan empacadas como nosotros las esperamos. Así que busquemos esas oportunidades, porque el éxito no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Y muchas gracias. Nos vamos al resumen a Instagram. Si quieran acompañarnos, Marce, te espero en Instagram. Y les agradecemos a cada uno de ustedes. Por favor, acompáñennos y compartan. Muy buenas noches. El próximo jueves va a estar también una tertulia muy interesante. Y bueno, pues empezaré el posteo mañana para que vayan viendo y vayan preparando para esa tertulia, su bebida favorita, y que nos acompañen. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Bye. Buenas Bye. noches. La sonrisa de Nancy, Felicidades, que no puede Marce. faltar. Felicidades. Gracias. Gracias. Buenas noches y nos vemos en la siguiente tertulia.